estamos presentando es el documento del maestro Daniel Acevedo, que tantos sufrimientos nos ha traído, pero le dijimos que no escribiera tanto y él parece que se soltó. Entonces, bueno, pues, aunque ustedes no lo crean, ustedes tres que están ahí, pues este libro tiene que ver con el arte mexicano, pero también con el arte latinoamericano. Por ahí de los años 90, sino 80, finales de los 80, 90, Jalapa se dio un movimiento de teatro callejero. Digo, aparte de que muchos de los egresados de danza y de los que han participado de la danza aquí, tanto como maestros, como bailarines, como coreógrafos, como críticos, pues Jalapa ha sido un punto de partida para toda América Latina, si no es que para el mundo, ¿verdad? Entonces no es un asunto aquí local, muy encerradito, que sea algo, un trabajo de culto, ¿no? Es un trabajo que sí, a lo mejor no se, como acostumbran a decir hoy, ¿verdad? No se visibiliza, pero que ha tenido un impacto verdaderamente extraordinario. Yo, como moderador y como alguien que tiene que ver con la producción del libro, ¿verdad? Pues me atrevo a decirle al maestro Daniel Acevedo que pues realmente es un documento muy importante. Todavía hay que trabajar más en el documento, pero yo creo que aparte de su trabajo exhaustivo, realmente exhaustivo, pareciera que Daniel no tiene nada que hacer, nada más que dedicarse a estar haciendo eso, ¿verdad? Para molestar a los demás. Ahora les voy a dar un librote para que se pongan a leer, pero la verdad, los libros los hacemos para que los lean, porque muchos llegan con sus libros, lo guardan y ya nunca más lo huelen. Bueno, algunos les gusta la tinta, la tienen clara, y como todos los escritores, pero sí es un libro amplio, exhaustivo, y pues yo lo felicito y pido un aplauso para el maestro Daniel por quería convencer a fuerza de que eran 356 páginas, no, Daniel, son 400. Bueno, resultaron 406 páginas. Ya diseñado, todavía pues, yo creo que se puede mejorar el diseño. Este es el libro con un dibujo de él. Él quería meter un boleto de camión de hace como 50 años y no, eso no se va a ver. Entonces vamos a hacerle algo más. Entonces esta es su contraportada, ¿verdad? Donde nos dice de qué trata el libro. Entonces, pues ha sido un verdadero esfuerzo del autor, como ahora sí que del editor también, ¿verdad? Entonces, sí, la imprenta nos proporcionó ahora solo 5 ejemplares para poderlo presentar, porque en realidad entregamos a la imprenta el sábado a las 12 del día y ya no nos lo querían hacer. Dije, bueno, pues ya luego haremos las correcciones necesarias, pero necesitamos los 5 lugares que va a estar bien y no está el libro, ¿no? El maestro Alejandro pues desde casa, ¿verdad? Pero Oscar viene de lejos, y lo cual se lo agradecemos. Él en este libro hace un prólogo que me parece muy puntual, un texto muy grato. Te lo agradecemos mucho, Oscar. Gracias. También un aplauso al maestro. Y bueno, el texto casi al cuarto para las 2, viernes. Cayó otro texto que ya no lo esperábamos, sí, como siempre, llegando tarde, pero bien, un texto, digo, alegre. Ese texto, pues yo creo que de entrada, aunque no lean todo el libro, deben leer los 2 prólogos que están muy interesantes,
los textos de presentación, de introducción del maestro Daniel y las consideraciones finales. Yo creo que deberían de inclusive leer las autoridades de la facultad y las autoridades de la Universidad Veracruzana, que como siempre están ausentes, y lo cual es lamentable. También estuvieron ausentes en el evento del miércoles de este compañero Luis, que anda trabajando muy duro porque fue aceptado en una escuela en Nueva York y pues sucede que nadie lo apoya, lo cual me parece verdaderamente terrible. Antes había más sentido de identidad, más sentido de camaradería, había más apoyo. Yo me acuerdo de los 90 con esos festivales de danza callejera que fueron verdaderamente aleccionadores porque nos dio un sentido de grupo. Y yo creo que este libro precisamente nos debe reunir, es decir, volver a unirnos, volver a ser camaradas en el sentido profesional, en el sentido moral, ético, que se ha perdido. Pues bien, le cedo la palabra. Sí, ya. Bueno, de repente no nos invitan a nada, ¿verdad? Todo está desierto y de repente nos invitan como 10 actividades al mismo tiempo. Bueno, en tal sentido, pues le vamos a ceder la palabra al maestro Alejandro Schwartz. Además que en ese orden vienen los textos, ¿verdad? Entonces se justifica. Entonces vamos a decir que vamos a cederle la palabra al maestro Alejandro Schwartz, porque se tiene que ir a otro compromiso casi. Bueno, adelante, maestro. Yo como cantante de rock. Bueno, perdón, no sé si, es que siempre, como ya me estoy quedando medio sordo, siempre me queda la duda de si se está escuchando bien por allá, pero bueno. Bueno, pues yo soy, como dicen, somos poquitos pero picosos. Yo creo que están los que debían estar, los que tenían interés en esto, y con eso es más que suficiente. Es más, si no hubiera venido, no hubiera nadie de ese lado, de todas maneras estaríamos contentos, porque entre nosotros a veces nos hace falta platicar y contarnos de estas cosas que seguimos cual locos inveterados persiguiendo perennemente, y seguimos haciéndolo, y ahí vamos y reincidimos una y otra vez. Yo lo primero que quiero decir es que me considero muy afortunado de tener un círculo de amigos muy talentosos, pero independientemente del talento, o uno de sus talentos es que están locos, y yo creo que eso es lo más importante. Claro, la locura de cada uno se manifiesta en distintas vertientes. La locura de Daniel Acevedo es ser como un poco lo opuesto a lo loco, es decir, espíritu del investigador meticuloso, muy centrado, muy organizado, ¿sí? Para lograr hacer esto es verdaderamente, paradójicamente, una locura. Ser tan ordenado así es una locura. Estaba echando ahorita rápido un ojito al prólogo que dice que entregué efectivamente hace apenas unos días. Nada más dije, a ver qué, porque hace un tiempo presentamos un libro con la historia de Módulo por sus 30 años, y en una presentación del libro allá en Veracruz invitamos a la mesa a un periodista que había escrito precisamente el prólogo del libro. Pero lo invitamos y bueno, era la presentación del libro. Sin embargo, llegó y sacó una carpeta con varias cuartillas, y yo dije, que va a decir muchas cosas del libro. No, lo que hizo fue leer de nuevo el prólogo, que bueno, pues si no compraron el libro, pues por lo menos ya se enteraron ahí del prólogo, pero no creo que sea ese el caso. Yo creo que la cosa es más bien comentar un poco desde nuestro punto de vista, desde la óptica de cada quien, de la manera como cada quien acostumbra hacerlo. Yo soy siempre mucho más coloquial y demás. Sí, yo pienso que hay que celebrar la locura de Daniel, porque ahí está concretizada en un texto muy, muy importante. En México ha habido algunos esfuerzos
por supuesto, el principal es el de César Delgado, que se cristalizó en el famoso Diccionario Biográfico de la Danza Mexicana, que es también un tomo de ese tamaño. Igual fue un proceso larguísimo por el que él pasó para llegar a eso, pero pues sí, se debe señalar que eso lo hacía en tanto investigador del Centro Nacional de Investigación y Documentación José Limón de Limba. Es decir, él estaba contratado específicamente para eso y tenía un montón de gente de servicios sociales, de asistentes de investigación y para hacer todas las entrevistas. Ya en su momento ya se basó mucho en el internet, la gente mandaba las cosas a través de los correos electrónicos, en fin, de alguna manera se facilitó, aunque sigue siendo de todas maneras una obra monumental. En Veracruz, lo único que tenemos, que por ahí más o menos se asemeja, es el Diccionario Enciclopédico Veracruzano de Roberto Pereno, en donde aparecemos los dos como gente que hace o ha hecho cosas en Veracruz. Sin embargo, pues también fue un trabajo de mucho tiempo, basado finalmente en las posibilidades que daba la computadora, gracias a la cual comenzaron a hacer todo esto. Pero en el caso de Daniel, ni es investigador contratado para eso, ni tiene un ejército de asistentes, ni la mayoría de las cosas se pudieron trabajar a través de correos electrónicos y computadoras y demás. Él, y me consta, yo lo vi con mis propios ojos, anduvo persiguiendo materialmente a la gente, casi poniéndole un cuchillo en la panza o en el pescuezo para que soltaran las cosas. A veces los entrevistaba y tomaba notas. Pocas veces la gente entregaba textos. Y luego, cuando los entregaba, ya lo van a ver por ahí, sí, cuando dice el maestro que hay que trabajarlo, sí, es que de repente hay que poner en español, o en buen español escrito, lo que dicen los maestros insignes, respetables de danza, pero una cosa es lo que pueden decir y otra cosa es traducir eso a un lenguaje escrito para ser publicado y para que alguien que no los conoce pues lea eso de manera fluida y entienda la acción. Ahora, cuando estamos hablando de un periodo como de 15 años, que más o menos, o más probablemente, sí, que a mí por lo menos 15 que a mí me constan, de que Daniel comenzó a trabajar esto. Durante todo ese tiempo acumuló una cantidad de información verdaderamente apabullante. La primera vez que me propuso lo del prólogo, dije, sí, claro que sí, me mandó un primer borrador, era bueno, no hice así porque no era físico, era en correo electrónico, pero era un documento de páginas y páginas y páginas y páginas. Le sugerí algunas cosas, qué sé yo, en fin, yo llegué a ver 3 borradores, ¿sí? El tercero, la verdad ya no lo leí. Dije, no, ya, más o menos chequé cómo estaba el armado, por dónde andaba, y esto lo digo nada más por la acción de que ya me balconeó aquí el maestro con respecto al prólogo. Lo que pasa es que le decía a Daniel que yo llegué a escribir 3. El primero era una cuestión como evocativa, porque por mi edad, igual que hace un rato les decía a unos muchachos que veían la exposición, que por cierto ya no vinieron a la presentación del libro, les decía, pasen ustedes a ver las fotos, porque yo prácticamente todo esto, yo ya lo vi en vivo en su momento, lo he vivido, entonces pasen a ver las fotos. Entonces, la primera escritura estaba orientada a mis experiencias personales, hablando así, el maestro don Pedro de la Sota, muchos de los maestros que lo siguieron, la historia de la danza en Veracruz y en Jalapa y en Poza Rica, en Coatzacoalcos y Guaguaguá. Pero más o menos armé algo y ya cuando lo vi dije, no, pues para hacer anécdotas de eso, pues mejor espérate y escribe tu propio libro. No pensé que fuera realmente materia para el prólogo. Emprendí una segunda que era un poco más sobre el manejo de los datos, las tendencias y demás, pero también pensé que era como para hacer otro libro.
Entonces finalmente terminé haciendo una pequeña disquisición de cosas que en la actualidad me preocupan mucho y que fueron, eso sí, suscitadas por el libro. Es decir, cuando vemos el libro nos damos cuenta de la enorme cantidad de gente que está haciendo de una manera u otra danza en el estado de Veracruz. Sin embargo, ¿cómo nos explica eso? Que de repente se den funciones y no llegue mucha gente a los teatros, ¿sí? Que de repente, pues ya no digas la gente de la facultad de danza o qué sé yo, sino que es lo obvio, pues ni siquiera ellos los identifican los jóvenes alumnos, mucho menos, ¿sí?, los heroicos maestros que comenzaron en algún lugar, a veces en la facultad de danza, pero que luego fueron a dar a Álamo, Temapache, a Pánuco, donde abrieron una escuela y siguen allá tratando de convencer a jóvenes de esos lugares de que la danza es algo importante que hay que hacer. Y eso sí puedo decir sin leer el prólogo, que un poco lo que trato de decir ahí es esto: lo importante de la danza es el hacer. Quizá eso es lo que explica, ¿sí?, lo que explica que la gente cae en el embrujo de la danza a cualquier edad, a veces desde pequeñitos, luego de adolescentes, están en la secundaria, están en la prepa, qué sé yo, les encantan. No hay muchacho que no haya participado en los intercolegiales de baile, que no salga a las esquinas a hacer hip hop. Cuando el break dance, todo el mundo andaba con un cartón, con una caja de cartón, y llegaban a las esquinas, ponían la caja de cartón y ahí se ponían a hacer sus vueltas y demás por todas partes. Hubo una época aquí en Jalapa en que por la presencia de Parchís y Menudo y todos estos, ¿sí?, se desató una gran fiebre, ¿sí?, de muchachos que reproducían este modelo de la fonomímica, como decían, pero era impresionante. Había un grupo estrella de Jalapa que se llamaba los Maquis, ¿sí? Bueno, y los Maquis de repente hicieron una concentración estatal que se llevó a cabo en el estadio jalapeño. No sé cuántos grupos, como 100 grupos, pues pasaron ahí a bailar, y al final los Maquis llegaron en un helicóptero, bajaron al medio del estadio en helicóptero. Y los muchachos, el estadio que le caben 4.000, 5.000 personas, estaba atestado de chamacos que aullaban y todo. Bueno, todo eso es danza, ¿no? Y todo eso ahí está, y son manifestaciones populares importantes y demás, ¿sí? Pero obedecen a movimientos sociales, a circunstancias, qué sé yo, y la cuestión de la danza escénica, que es la que finalmente nos preocupa y es en la que se centra el libro para hablar del ballet, de la danza moderna y contemporánea, pues como que resulta ser otro asunto. La gente le gusta también, no con la misma pasión que los Parchís y eso, pero sí entran a hacer danza por un rato. Después se casan, se dedican a estudiar leyes o agronomía o lo que sea, es decir, las famosas profesiones de provecho, porque la familia los presiona, o simplemente el gusto por la garnacha y la manteca de cerdo hace que cambie la fisonomía y se alejan entonces de la danza por muchas razones, por pena o por impedimento físico, en fin, son muchas las razones que hacen que la gente sí pasa con gran entusiasmo y después, pues no sé. Yo tuve gente allá en el puerto de Veracruz que parecía que ya se habían convertido en muy buenos ballets, pero en algún momento pues cometieron un desliz, embarazaron a una muchacha, la muchacha le pidió responsabilidad sobre el asunto, tuvo que dejar de asistir a las clases de danza y ensayos porque tenía que ir a chambear manejando una pick-up de su papá para poder responder al asunto. Entonces ahí hay una cuestión de ética y de convencimiento. Yo en mi momento también tuve hijos, también tuve que mantener a la familia y demás,
pero no dejé de bailar. ¿Qué fue lo que hice? ¿Sí? Bueno, tempranito en la mañana, a las 9:30 estaba yo en la barra haciendo mi clase con la Compañía Nacional de Danza, ¿sí? A las 2:30 salíamos de ahí y corría porque a las 3 tenía ensayo en Televicentro cuando estaba en Chapultepec, para un programa de televisión donde cargábamos, mi compañero Ricardo Riblin y yo, cargábamos a Zulma Fayad hasta allá arriba, o a cualquier vedette que se nos pusiera enfrente, va para arriba, ¿no? ¿Sí? Y de ahí sacábamos un dinerito muy bueno que ayudaba a complementar el escaso presupuesto, porque en ese entonces el INBA pagaba muy mal. En fin, pero eso es lo que a mí me pasó. En cambio, a toda esta gente que ha pasado por todas estas escuelas y demás, la gran mayoría no se ha profesionalizado. No son gente como la maestra Isandra, que toda su vida han estado en danza de una manera u otra. Son gente que no ha quitado el dedo del renglón. Y yo digo que son verdaderamente empecinados, soñadores, porque siguen recibiendo en sus escuelas multitudes de chamacos, ¿sí?, a quienes intentan convencer de la importancia de hacer danza para el escenario, de lo importante que es convertirse en un bailarín con prestancia física para motivar y llegar a los públicos, y que en muy contadas ocasiones consiguen que alguno de esos se convierta finalmente en un profesional que luego, desgraciadamente, tiene que irse de acá porque el campo profesional es muy escaso. Y pues de pasada los invitamos, que en la tarde va a haber una conferencia de Sabino Cruz sobre un libro muy importante que hizo, en donde se habla de estas cosas, ¿sí?, de cuáles podrían ser las estrategias para lograr que la danza, a pesar tanto que se ha hecho en el estado de Veracruz, algún día logre crear un campo profesional como el que todos hemos soñado, como el que todos ansiamos que suceda. Y bueno, mientras tanto, pues ahí está, ahora sí, como en las planchas de oro del libro de Mormón, ahí está, en este caso, en papel, los lingotes de oro, sí. Pero por lo pronto aquí está en ese libro, que ojalá adquieran, o si no, pónganse de acuerdo ahí. El libro del maestro Sabino trae una nota ahí diciendo: es que nos costó mucho trabajo publicarlo, no lo copies, mejor cómpralo, háblanos. Y bueno, ok, pero yo creo que ya no podemos luchar en contra de eso, ¿sí? La circulación en los textos digitalizados en redes sociales y demás son una fuente muy buena. Para mí Facebook es muy importante. Yo nunca publico ahí: miren qué ricas enchiladas me voy a comer. Siempre hablo de cosas que me parecen importantes comunicar. Y entonces mucho de la literatura ahora circula por ahí, por eso los conceptos de derecho de autor, copyright y demás están cambiando radicalmente. Pero también una manera es que este libro evidentemente va a tener un precio, pues no va a ser barato, pero pónganse con multes de 3 o 4. ¿Sí? Caguamas, ¿sí? Reduzcan a la caguama. Bueno, sí. 350. Tendría que decir eso porque, desgraciadamente, en un evento como este, yo digo que es natural que haya pocos bailarines. Los bailarines lo que quieren es mover el bote, y poco quieren reflexionar sobre por qué lo mueven. Eso viene ya mucho más adelante con la edad. Pero también debo decir que hay muchos festivales, hay muchas funciones de danza en Veracruz, en Jalapa, en Córdoba, en Costa Rica, qué sé yo, pero la gente tampoco llega. Y la gente que hace danza no llega porque dice no tener dinero para pagar el boleto.
Yo me enojaba a veces con mis bailarines de mi grupo. ¿Qué pasó? Suspendimos el ensayo para que fuéramos, quedamos que íbamos a ir todos a ver la función, no sé qué. Es que no teníamos dinero. Pero sí, el dinero no les falta para ir a una película de huevos en el Cinépolis y comprar enormes recipientes de cartón llenos de palomitas a unos precios verdaderamente estratosféricos. O no les falta, los fines de semana yo veo todas las cervecerías llenas de chamacos. Hay una aquí, están subiendo, doña Lupe, llena de chamacos que sí invierten su dinero, en vez de en un boleto para ir a ver una función de danza, en unas chelas. Unas caguamas. Pero en fin, si de repente les cae ese 20, ayúdennos, corran la voz, que se junten entre varios, compren el libro, van a ver, porque hay mucha información bien interesante. Es importante darse cuenta la gente que ha hecho, que sigue haciendo y en consecuencia que nos puede dar fuerza e inspiración para nosotros seguir haciendo danza en el estado de Veracruz. Hay muchos públicos, hay mucho por hacer y pues es un cuento de nunca acabar, afortunadamente. Por eso aquí estamos todavía y seguimos y seguiremos haciendo danza de cualquier manera. A veces esto que estoy haciendo es una forma todavía de hacer danza, que es la que tengo a la mano. Hablar de ella, tratar de animar a la gente a que siga en ella y a que a través de los textos se entere de mucho de lo que ha pasado para desarrollar nuestro querido y maravilloso arte de la danza, en la cual nos inmolamos, como ponzos vietnamitas, nos incendiamos en ella y aquí seguimos haciendo danza. Muchas gracias. Estilo rockero. Gracias, maestro, por su intervención. Qué bueno que mencionó esto de financiamiento del libro, un financiamiento también muy personal del maestro Daniel, ¿verdad? No solo el autor, sino que también este es un libro de autor que ya ahora las autoridades no lo valoran, porque ahora quieren que tenga el ISBN y si no, entonces pues no escribo, porque no me da puntos para los tortibonos, ¿verdad? Y no nos da... O sea, se ha mercantilizado el conocimiento en la Universidad Veracruzana y en todas las universidades, vía la OCDE, Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico del Mundo. Es una organización que marca cuál debe ser y cómo debe ser la educación en el mundo. Y nosotros somos víctimas de esa OCDE, porque nos han impuesto el MEIF, el famoso MEIF, que también creo que hay que agregarle algo de eso al mundo, ¿verdad? Porque el MEIF ha modificado la danza y su función de la danza y del arte en general, porque ahora, por ejemplo, en artes plásticas ya no importa la función social del arte, lo importante es hacer un arte decorativo y algo visible, algo que se vea. Entonces yo creo que no, también el origen, el arte es un proceso de autoconocimiento, de autognosis, como bien diría Platón, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que retomar todas las características, todas las posibilidades del arte. No podemos negarnos a un arte mercantil, a que se pague una función, pero también hay que hacer un arte donde el individuo reflexione y haga reflexionar a la sociedad. Bueno, y las dos cosas, así a la manera de Goya, sí, le daba a los reyes tal y como eran, y por otro lado hacía sus caprichos, sus disparates y los desastres de la guerra. Yo creo que aquí también hay mucho tema social que puede interpretarse en la danza, ¿verdad? Pues bien, ahora tenemos el gran placer de presentar al maestro Oscar, quien hizo un extraordinario prólogo, y más que yo, él va a explicar el mucho hacer, ¿verdad? Aquí está. Muchas gracias, maestro. Un aplauso.
Gracias, perdón la voz, pero estoy muy armónico. El texto de presentación que hice se llama Más allá del mundo de las sensaciones y los sentimientos. En el obituario escrito por Marina Harst acerca de Genevieve Oswald, la mítica curadora de la misión de danza Jerome Robbins de la Biblioteca Pública de Nueva York, la periodista rescata un párrafo que Oswald redactó para un artículo sobre la colección publicado en el New York Times en 1954, que sintetiza de manera contundente la importancia del conocimiento de un arte en esencia efímero. Es importante que el público pueda obtener información sobre la danza, porque el arte de la danza puede fortalecerse considerablemente y establecerse más firmemente si su público está informado, apuntó en dicha ocasión Oswald. Desafortunadamente, en el medio dancístico está muy arraigada la visión únicamente de, entre comillas, vivir la danza, hasta sus últimas consecuencias, de imbuirse y perderse en el frenesí del movimiento, ya que la danza solo existe en el aquí y en el ahora. Si el movimiento, como deduce Anaximandro, implica un cambio constante y por ende construcción y destrucción de algo, ¿qué pasa cuando cesa el movimiento? ¿Qué queda tras el movimiento cuando el cuerpo se detiene? Esto nos lleva a inferir que la danza no solo se vive, sino también, entre comillas, se piensa. Reflexionar sobre la danza nos permite trascender lo efímero, ir más allá del mundo de las sensaciones y los sentimientos. Reflexionar sobre la danza sería entonces la fuerza motriz para generar información, para que este arte pueda ordenarse y fortalecerse teóricamente desde múltiples campos de estudio: la técnica, la crítica, la historia, entre un largo etcétera. Abordar la danza desde un punto de vista teórico es una tarea relativamente reciente en el ámbito internacional. Los primeros escritos sobre manuales de danza pueden ubicarse entre la Alta Edad Media y el Renacimiento. El primer gran libro teórico sobre la danza, Cartas sobre la danza y los ballets de Jean-Georges Nouvel, se publica en 1760. Las primeras críticas de espectáculos de danza se difunden a mediados del siglo XIX. Los primeros estudios antropológicos sobre danzas se editan a inicios del siglo XX. En México, las reseñas y críticas sobre espectáculos dancísticos empiezan a surgir en la segunda parte del siglo XIX y serán a lo largo del XX que intermitentemente aparecerán artículos, libros, investigaciones, muchos como esfuerzos individuales e instituciones que aborden a la danza desde una perspectiva teórica. Vale la pena enfatizar el nacimiento de 3 instituciones mexicanas en las cuales se generan investigación y publicaciones en forma sistemática: el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza Popular Mexicana, FONADAN, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza, o CERIMO. El FONADAN fue un fideicomiso dedicado a la investigación de las múltiples manifestaciones músico-dancísticas de nuestro país, que estuvo activo entre 1972 y 1985, el cual convocó a todo un grupo multidisciplinario conformado por etnomusicólogos, coreógrafos, bailarines, etnólogos, fotógrafos, cineastas, productores y expertos de la radio y la televisión, antropólogos, así como compañías disqueras y de publicaciones de libros y folletos. Entre sus objetivos se encontraban investigar, estudiar, registrar y difundir la música y la danza popular mexicana, tomar las medidas pertinentes para registrar estas manifestaciones, para ofrecer al público mexicano un panorama completo y veraz de nuestras danzas, entre algunos otros. El Instituto de Investigaciones Estéticas tiene su origen en 1935, cuando el historiador de arte mexicano Manuel Toussaint funda el Laboratorio de Arte acerca del instituto, que tiene como tareas fundamentales el estudio de la historia, la teoría y la crítica del arte, así como la conservación y la defensa del patrimonio artístico nacional en sus diferentes periodos: prehispánico, colonial, moderno y contemporáneo. El instituto tiene a Alberto Ladrán como único investigador especialista en danza, quien ha publicado diversos libros sobre el tema. Respecto al CENIDID, cabe contar que se funda el 14 de enero de 1983, teniendo entre sus propósitos iniciales articular teórica y práctica en textos accesibles y atractivos, analizar las propuestas conceptuales y estéticas que definan la variedad de estilos según los periodos históricos
y resguardar los materiales que dan fe de la trayectoria de los grandes creadores de la danza y su relación con el arte escénico. Desde la última década del siglo pasado se han manifestado esfuerzos independientes de estudiar la danza, algunos de ellos incluso publicados por organismos culturales estatales desde una perspectiva de historia regional. Esto puede interpretarse como una natural reacción promovida por un proceso crítico que denunciaba que la historia y la historiografía de la danza mexicana únicamente se ocupaba de lo acontecido en la capital del país. En este apartado donde puede ubicarse, es en este apartado donde puede ubicarse el libro que ahora nos ocupa, Aproximación a 75 años del ballet Danza Moderna y Contemporánea en el estado de Veracruz, 1940-2015, de Daniel Acevedo y Torre. Daniel Acevedo realiza un notable trabajo de compilación de fuentes documentales escritas, iconográficas, audiovisuales y orales, a partir de las cuales el autor va armando un panorama del devenir histórico de los géneros dancísticos referidos en el título del libro, a través de sus artistas, compañías, centros educativos, formales e informales, así como eventos ocurridos en las principales ciudades del estado de Veracruz. Acevedo logra traer al lector contemporáneo, en la medida de lo posible, información histórica proveniente de las fuentes documentales disponibles en la actualidad sobre personalidades que se ubicaban más en el mito, como es el caso de Pedro Ruiz de la Sota. A lo largo de esta investigación, el autor construye vasos comunicantes no solo entre artistas de 6 generaciones que transitan en diversos tiempos y espacios, sino estos pasan a través de instituciones y centros educativos, anotando los resultados tangibles e intangibles de este devenir. Con gran tino, Acevedo y Duarte nos ofrece una mirada inversa a lo que la historiografía de la danza mexicana nos daba, es decir, lo suave fue que los historiadores narraban lo acontecido en la Ciudad de México a los creadores de la danza y como breve colofón la descripción de algún hecho que estos artistas realizaban fuera de la capital del país. En esta investigación, Acevedo nos describe primero la génesis de estos artistas al interior de las ciudades veracruzanas, para después informar la migración temporal o permanente de ellos a la Ciudad de México, pero también a otros centros urbanos del país como Puebla, Tijuana, Mérida, entre otros, incluso al extranjero. Más aún, el autor también nos habla de las migraciones de artistas de otras latitudes y cómo se insertan en el movimiento dancístico veracruzano, sus resultados, así como en su caso las causas y efectos de su salida del territorio veracruzano. El objetivo central de la presente investigación es tan rico en información como ambicioso. En estas páginas veremos los primeros resultados de una pesquisa que se llevó a cabo en poco más de una década, de 2005 al 2016. Seguramente en un futuro cercano este trabajo tendrá actualizaciones, se ampliarán aspectos, se añadirán artistas, se aportarán más datos. Lo cierto es que para los llamados millennials, los nacidos entre 1981 y 1993, pero sobre todo para la inminente generación Z, 1994 a la fecha, este libro será referencia indispensable para conocer la identidad de la danza veracruzana de buena parte del siglo XX y el actual siglo XX. Gracias. Pues bueno, ha llegado el momento en el que el maestro Daniel nos haga sus comentarios y yo espero que sea mucho más breve que así todos podamos tener la posibilidad de platicar con él. Después de su intervención, las preguntas que ustedes quieran. Preguntas, no una nueva conferencia, por favor. Pido disculpas porque me voy a ir. Gracias, Alex. Disculpas, pero es que yo en 5 minutos tengo que huir porque se me cruzó el cable y tengo que dar una conferencia en otro evento por allá. Pero en la siguiente actividad ya estoy aquí. Así que si ven que huyo es por eso. Bueno, pues como dicen, no hay plazo que no se cumple ni tiempo que no se llegue. En principio agradezco la presencia de todos ustedes
y de mis estimados amigos que me hacen el honor de hacer la presentación de este libro. El maestro Schwartz es ampliamente conocido, su trayectoria, tanto local como estatal como nacional. El maestro Julio César Martínez, quien es el maestro de la Facultad de Artes Plásticas, escritor, poeta, periodista cultural, investigador, gestor, editor. Es una persona con una trayectoria amplísima y destacada en el área cultural veracruzana. 2 veces ha recibido premios de periodismo cultural, uno nacional y otro estatal, y además de generador de infinidad de textos, de publicaciones y de muchísima cultura. El maestro Oscar Flores fue bailarín, es periodista cultural también, gestor, organizador de un evento muy importante en México que se llama Pasión por la Danza desde hace muchos años, escritor, tiene un libro muy interesante sobre danza que seguramente está en la biblioteca de la Unidad de Artes, y el común denominador de ellos es que son amigos muy queridos y muy cercanos, colaboradores siempre de muchos eventos de Vera Danza desde hace mucho tiempo, y yo pues les agradezco infinitamente esta cercanía y este apoyo que nos brindan. Bueno, hablando de el ladrillo, ¿verdad? Nos referimos a los libros de Carlos Fuentes. Realmente mi idea de esto surgió cuando yo bailaba en el grupo del taller coreográfico, primero de la Facultad de Danza y luego de la Universidad Veracruzana. Mi primera pregunta era: ¿por qué una facultad de danza contemporánea en una ciudad de provincia de Veracruz? Entonces intentaba buscar textos, y cuando en la época que yo era director de la Facultad de Danza vino una maestra de Nueva York, Anita González, con la que curiosamente vino nuestro querido amigo Jerk, que acaba de pasar a mejor vida. Ahí conocimos a Jerk, ahí conocí el Jalapa. Estoy hablando de finales de los años 80. Anita me pidió que hiciera una reunión, que convocara gentes de Jalapa como para investigar la historia de la danza en Jalapa. Entonces mi ahora sí que reunión oficial, de donde partió mi información, fue en esta reunión donde estuvieron Guadalupe Contreras, Guadalupe Quirobello, Angélica Ramírez, y no me acuerdo qué otras personas de la danza jalapeña estuvieron pendientes, platicándole a ella. Básicamente yo tomé algunas notas y quedó ahí esta semilla, este germen, que luego volvió a incentivarse a través de la figura del maestro Pedro Ruiz de la Sota, un personaje verdaderamente mítico, que hace rato platicaba con el maestro Islas, sobre que hay una serie de incógnitas que no se pueden o no han sido posible para mí definirlas o traducirlas, pero que lo hacen un personaje fundamental en la danza, toda vez que es el primer maestro de ballet que hemos podido registrar en el estado de Veracruz. Su huella empieza a finales de los años 30 hasta los años 60, que fue su última época, donde él dio clases en Orizaba, en Córdoba, en Veracruz, y de quien surgieron muchos de los que luego se dedicaron a la danza, entre ellos Alejandro Schwartz. La maestra Kikis Montejo, quien mañana recibirá justamente el homenaje con el premio Pedro Ruiz de la Sota, fue alumna de él. La maestra Carmen Alafita, que el año pasado recibió el premio Pedro Ruiz de la Sota, fue alumna de don Pedro.
Yo tengo vagos recuerdos de él porque pues, era muy niño, mi hermana tomaba clase con él y yo la acompañaba a sus clases, primero con él y luego con Olga Peláez allá en Orizaba. Entonces empecé a tratar de buscar a partir del maestro Pedro y luego dije, bueno, él es una primer gente, pero de ahí hay un árbol que se ramifica frondosamente. Y a partir del 2005 aproximadamente empecé de manera personal a tratar de buscar, recopilar, juntar información. Debo asentar que en este proceso, en el año 2006-2007, el doctor Víctor Arredondo, en ese momento secretario de Educación de Veracruz, me comisionó durante ese año para investigar sobre este libro. Me financió un viaje de una semana a México a entrevistar a Rosana Filomarino, a entrevistar a Farnesio de Bernal, a entrevistar a Tulio de la Rosa, a entrevistar a mucha gente. Otro viaje de una semana a Querétaro para entrevistar a Guillermina, para entrevistar a Federico, para entrevistar a Jaime, a mucha gente. Entonces la Secretaría de Educación tiene algo que ver en este libro y luego pues yo seguí de manera personal hasta que la universidad me otorgó un año sabático en el 2015 en el que de alguna manera le acabé de dar forma. Pero evidentemente la danza es algo que se mueve, que crece como el pastel de Woody Allen. Entonces, de hecho, información en este libro hay que la recibí hace un mes, hace 2 meses, porque es una labor muy difícil estarle pidiendo a la gente, por favor mándame tu currículum, por favor contéstame estas preguntas. Yo entiendo que todos tenemos ocupaciones y se nos olvida, y cuando te dicen tal día tenemos la entrevista y ese día en la mañana hablas para confirmar, te dicen, ¿sabes qué? Es que no pude porque no he tenido tiempo de buscar, no he encontrado mis papeles, no los he podido organizar, y lo veremos después. Y eso va retardando. Mi queridísima Rocío Sagaón, con la que tuve infinidad de pláticas, la última fue en su casa justamente para plantearle este proyecto y me dijo, claro que sí, no, yo te doy. Y luego la siguiente, no podemos tener reunión porque tengo que ver lo de la cosecha de la nuez. Y la siguiente, no, porque ahorita estamos viendo lo del diseño de los envases de las mermeladas. Y luego al siguiente, no, porque ahorita estamos en lo de las etiquetas. Se murió y nunca platicamos. Toda la información que aparece sobre Rocío en este libro es a partir de Yael. Yael, empecé a mandar preguntas, le empecé a cuestionar, y ella de una manera muy generosa me contestó y me dio información, fotografías y muchísima de la información que aparece sobre Rocío, que más allá de que si participó en la película con Pedro Infante o que si salió porque parece que muchas veces se enfocan a eso. Es que ella trabajó con Pedro Infante en la película de las Islas Marías y ella salió con no sé quién en la otra película de La Perla, no sé, donde se roban la perla. A mí lo que me importaba era Rocío y su actividad en Jalapa. Y todo lo que aparece aquí es la actividad referida al estado de Veracruz, lo que las personas y los personajes han hecho básicamente en el estado de Veracruz para la danza veracruzana, jalapeña o en cualquier ciudad. Este libro abarca desde Poza Rica, Tuxpan, Jalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Río Blanco, Minatitlán, Coatzacoalcos y Tlacotalpa. Es creo que una muestra muy rica de danza, y abarca de los años 40 al 2015. La portada que yo había propuesto, a la que se refiere el maestro Julio diciendo que era un boleto de camión, es una foto de un programa, esos que se hacían en aquella época, largotes,
de una función de danza donde aparece el nombre de Pedro Ruiz de la Sota en el Teatro Llave de la ciudad de Orizaba. Es el documento que yo he recibido más antiguo. He visto en otros libros, por ejemplo en el libro del ballet en el puerto de Veracruz, en el cual yo participé justamente con un texto sobre Don Pedro, ahí hay personas que poseen programas de los años 40 o incluso hay en Orizaba quien tiene de los años 30. No me los facilitaron, no pude. Pero mi idea, además de hacer el libro con el texto, con la relación, es y ha sido también conjuntar documentos, fotografías, programas de mano, carteles, que es complicado porque la gente no guarda. A la gente le dice, oye, ¿tienes un programa? Ay, no, es que nunca guardé. Oye, ¿tienes fotos? No, pues nunca compré. Bueno, antes era difícil comprar una foto de danza, ahora con el celular todos las sacamos y las tenemos a la mano, pero la gente no tiene o no tenía la cultura de guardar y documentar su trayectoria. Entonces es muy complicado a veces conseguir los documentos y a veces por no tener los documentos es muy complicado fijar fechas y épocas. Al no tener un documento, pues yo no me acuerdo si fue en el 52 o en el 54, pues no me acuerdo, pero fue como por ahí. Pues bueno, fue por ahí. Entonces, yo siempre le recomiendo a mis alumnos que en todo documento que emitan pongan día, mes y año, sea programa de mano, sea cartel, sea texto para periódico, para lo que sea, porque con los años la memoria es débil y luego no nos acordamos. Entonces ahí dice que fue septiembre, pero pues ¿de qué? Del 63. No, si no fue en el 63 fue en el 65. Bueno, pues así no se puede, ¿no? Entonces ahí ha estado esta inquietud mía de encontrar, es construir o dibujar o esbozar este árbol múltiple y generoso de danza y hacer un homenaje a toda esa gente que a veces de manera anónima ha estado trabajando por y para la danza, aunque vivan de ella, pero es un trabajo para la danza, sin que nadie los reconozca o nadie los compendie en un lugar que quede para la historia, que la gente pueda saber que existieron y que hicieron y que trabajaron por y para. Y bueno, es un libro que está compilado por mí, pero está hecho por todos los que aparecen ahí. La danza está hecho por todos ellos y se seguirá haciendo por todos los que sigan. Esta es una primera edición, habrá una segunda edición corregida, aumentada, y luego tal vez cada 5 años se hará una nueva edición donde se vayan poniendo las nuevas gentes, los nuevos bailarines, las nuevas compañías, las nuevas escuelas. Ha sido muy interesante para mí descubrir gentes que pues no tenía idea del pasado y del presente. Enterarme que hubo una maestra en Tlacotalpan que se llamó Mary Jennings, inglesa, que fue bailarina, que estudió en Londres y que luego, por alguna razón de paseo con su esposo, vinieron a Tlacotalpan. Se enamoraron de Tlacotalpan y decidieron quedarse, compraron una casa gigantesca y la maestra empezó a dar clases de ballet, de piano y de canto para la población, principalmente para los niños, de manera gratuita en su casa. Hacía comidas para cuando daba sus presentaciones donde toda la población iba a su casa a comer de manera gratuita. Hizo funciones en el teatro de Nezahualcóyotl, un montaje por ahí, según me comentan, del Lago de los Cisnes, de manera gratuita. Ella no cobraba todo, pues lo hacía de una manera
altruista. Enfermó, murió su marido primero, luego murió ella, y pues pocas gentes la recuerdan a ella. De la misma manera que también hay la maestra María Auxilio Salamanca, hermana del pianista Memo Salamanca, tomaba clases ahí del maestro Eduardo Villanueva, que era un maestro más o menos un poquito posterior al maestro de la Sota, que se asentó en Veracruz y viajaba hasta Tlacotalpan. Según me cuenta, el maestro viajaba los sábados hacia Alvarado, donde tenía que esperar la panga para pasar al otro lado y llegar y darles clase los domingos en un lugar donde no había barras. Se agarraban de los respaldos de las sillas. El maestro iba a darles clase de danzas españolas y de ballet. Ella estudió con él, aprendió, bailó, y de repente se fue a México a vivir y cayó justamente, creo que en Bellas Artes, en un área de danza. Entonces iba a meter a ver las clases de la compañía. Y luego ella, como también aprendió folclore, empezó a dar clases de folclore en México, y luego regresó a Tlacotalpan y daba clases de ballet. Y son gentes que están ahí perdidas, que nadie se morirán sus nietos y nadie sabrá. Y justamente este libro es para que la gente lo recuerde. Y su actividad no quede como el viento que se va y se desaparece, ¿sí? Entonces es un libro, creo que vivo, se seguirá generando. En la actualidad, por ejemplo, hay bailarinas de ballet egresadas de esta cosa de Córdoba, de Marta Sagún, que están bailando en Estados Unidos en compañías. Hay una chica que está bailando en Europa, está bailando con compañías importantísimas del primer mundo. La otra chica, Gurayev, y nadie lo sabe aquí en México. Han ganado premios. La maestra Daniela de Puerto de Veracruz ganó concursos en Nueva York, ha ganado premios de todo y nadie lo sabe. Entonces, para que, como dicen, para que todo el mundo se entere, para que todo México se entere, pues aquí está el libro donde está compilada su historia y su trayectoria, y que en el futuro pues la gente sepa que existieron. Y ojalá de aquí de Jalapa siga viendo gente egresados de la facultad que crezcan y que hagan una labor importante. Lo que yo me he tratado de centrar aquí es: hay miles de gentes, millones de gentes que pasan por la danza, pero yo me he centrado en las gentes que significan algo para la danza, los que realmente hacen una labor que es importante para la danza veracruzana y para la danza nacional. Hay mucha gente que está, pero que no está realmente en este libro porque nunca ha hecho nada para la danza. Mucha gente vive de la danza, pero no hace nada para la danza. Entonces esto también es un reconocimiento y un homenaje a todas estas gentes que viven para la danza, no solo de la danza, sino para la danza. Evidentemente es un libro que tendrá un costo X. Aquí tenemos 5 ejemplares. Probablemente lo que sigue será por pedido. Quien quieran el libro se anotarán en una lista, lo pagarán, mandaremos a imprimirlos y se les irá entregando poco a poco. Estos primeros serán pues para la biblioteca de la facultad, para la biblioteca de la universidad y para pues, cosas un poco oficiales. De ahí en adelante, los que gusten tener un ejemplar pues tendrán que comunicarse conmigo y hacer la petición, hacer un pago, y me imagino que en un lapso de una semana, cuando mucho, se les entregaría su libro. Entonces yo los invito a que lo vean, lo lean, sepan la historia. Una cosa que es terrible es que la gente no conoce la historia, no conocen, no sé si los alumnos de la facultad quién es o quién fue o lo que ha sido la maestra Isandra Reyes para la danza jalapeña y veracruzana. Es una verdadera figura importantísima
trascendental de la danza en Veracruz, la maestra Isandra, que tenemos aquí, a quien mañana se recibirá el premio Alejandro Schwartz a la trayectoria. Puede pasar por la calle y nadie sabe que es verdaderamente una figura importantísima y que mucho de lo que hicieron ellos y otros ha dado la posibilidad de que ahora ustedes estén en la facultad haciendo danza. Entonces hay que leer, hay que saber de dónde venimos para saber lo que somos y hacia dónde podemos ir. Pues gracias a todos y los invitamos a la tarde a las siguientes actividades. A partir de las 5, la conferencia del maestro Sabino Cruz sobre la gestión en Jalapa, y a las 7 de la noche una proyección comentada de videos del repertorio de Veradanza. Repito, la entrada de todos los eventos que hace Veradanza es gratuita. Yo soy de los primeros que tratan de deshacerme de la oficialidad y de los apoyos gubernamentales, ¿sí? Entonces es un evento de Veradanza, de Daniel Acevedo, para la danza veracruzana, y los invito y espero que lo aprovechen. Gracias y buenas tardes.